El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada del Coffee Break, este podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Un rápido anuncio, pero si no han visto los anteriores episodios, véanlos, escúchenlos, están muy buenos, muchos temas. Y como cada semana estoy con Felipe Morales Fredes. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Gerardo. Pues bienvenidos a todos. Recuerden, suscríbanse al canal porque así les va a llegar la notificación cada que haya un episodio nuevo. Así que ese es el anuncio de hoy. Si no les gustan, pónganle la notificación a quien les caiga mal para que les llegue, el episodio. Pero la idea es que haya episodios, ¿no? Exacto. Pues hoy tenemos un tema que ha estado en la opinión pública en el último año y parece que ya no hay vuelta atrás, y es precisamente el tema de la reducción de la jornada laboral. Ese es como un deseo de muchas personas, una complicación para muchas otras, pero pues es un tema que ahí ha estado, ¿no? Yo lo pedí de regalo de Navidad, Y no te llegó. No me ha llegado, está en los propósitos de Año Nuevo, igual que meterme al gimnasio, pero pues yo espero que sí, poco a poco, ¿no? Pero pues es un tema que es de gran relevancia porque implica a la gran mayoría de las personas que participan en el mercado laboral formal, ¿no? Lamentablemente es solo el formal. Pero ahí está, ¿no? Sí, y ahora que lo mencionas, Felipe, pues es si hablamos de reducción de jornada laboral, para dimensionarlo, es una reforma de un gran calado que toca a millones de personas y que tiene también retos en las empresas, hay que reconocerlo, porque no es como que sea tan sencillo, se dice sencillo, ¿no? Trabajar menos tiempo, pero tiene realmente desafíos importantes. Pero ya no los vamos a spoilear más. Para eso tenemos hoy a un gran invitado que nos va a desmenuzar más el tema, que nos va a poner más en contexto, y lo voy a leer. Ya saben, no sé mucho de acordeón, pero no quiero decirlo mal. Pero está con nosotros Luis Peña, él es socio de servicios de asesoría, seguridad social y nómina de EY México. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al Coffee Break. Bien, Gerardo, Felipe, muchas gracias por la invitación. Tengo que decirles que primero estoy muy molesto porque de haber sabido que podía traer una caricatura. Oye, pero Luis se parece más a ti. De hecho, estamos considerándote en que ya conduzcas el podcast con Felipe. Se parece más a ti, ya te acabamos de cambiar. Me molesta un poco que no me hayan pedido una fotografía alterada. Digamos que es inteligencia artificial. Las personas que lo hicieron nos ven así. Okay. Preséntenme a su caricatura, por favor. Creo que necesito a alguien con tanta bondad que me vea así. Sí. Obviamente nos estaban viendo antes de fin de año, ¿verdad? Los trató mal la cuesta de enero y todo vino muy pesada. Oye, Luis, pues muchas gracias por acompañarnos. Antes de entrar lleno al tema, tenemos una dinámica para que te conozca mejor el público. Cuéntanos cuál fue tu primer empleo y qué lección atesoras hasta el día de hoy. Es una muy buena pregunta. La verdad, a lo largo de mi vida he tenido muchos primeros empleos. Y eso es algo realmente que me define como persona porque he tenido la necesidad, ¿no? Y también la inquietud de reconstruirme muchas veces a lo largo de mi vida. Y comencé a trabajar muy pequeño, pero no les voy a contar ese primer trabajo porque la verdad creo que no abona mucho a la conversación del día de hoy. Aunque en ese primer empleo aprendí cosas muy valiosas, pero dentro de mi profesión yo soy contador público, egresado de la UNAM, y mi primera, como muchos de los contadores públicos, al menos en mi generación, comencé a trabajar en el primer semestre de la carrera. Primer semestre me invitaron a trabajar a un despacho. No voy a decir el nombre para no quemarlo, pero típico despacho en aquellas épocas, estoy hablando de los 90s, hace bastantes años, en donde pues hacías tus pininos, ¿no? No eran prácticas, era un trabajo formal. Yo iba en la tarde a la escuela, entonces tenía toda la mañana para trabajar. Este despacho era una estructura absolutamente clásica.
totalmente clásica. Imagínate el despacho típico de caricatura, justo, ¿no? Ese era el despacho en donde ella trabajaba, en donde los muebles eran de caoba, había 3 socios y sus oficinas eran totalmente muebles de madera, barnizadas, lámpara verde, ¿no? Así era, ¿no? Todo lleno de enciclopedias, libros, leyes. Era fascinante. ¿Qué aprendí en ese trabajo? Ahí duró un año, y durante ese año aprendí, además de los temas técnicos, yo creo que la disciplina y la estructura. Como era un despacho clásico, la disciplina era muy rigurosa. Por eso digo que no voy a decir el nombre porque no los voy a quemar. Pero era altamente rigurosa, de verdad. Temas importantes. De cumplimiento. Sí, yo entre otras cosas, ¿no? Pero sí, entre otras cosas, el tema de la disciplina, el tema del compromiso y tema de la estructura, el hecho de aprender a trabajar de una manera estructurada, pues en todas las bases, y creo que gran parte de lo que soy el día de hoy. Entonces, bueno, vienes de una profesión que es muy estructurada de por sí. Sí. Que bueno, yo, o sea, sí, soy contador público. Hoy muchos, pues me conocen como experto en recursos humanos. Y eso es un tema interesante porque nuestra profesión es tan vasta y tan interesante que nos da la posibilidad de estar en varias áreas, ¿no? A ti no te molesta lo de la inteligencia artificial en contabilidad, ¿verdad? Pues sí, porque ya no ejerce hoy la contabilidad. No, yo creo que además nos da la posibilidad, o sea, a ver, o sea, si hiciéramos un análisis a lo mejor de los últimos 400 años de la contabilidad, cada tecnología ha venido amenazando al contador público, ¿no? Entonces, ya sé, o sea, en realidad, son resilientes. Son una de las profesiones más resilientes, definitivo, y cada vez se busca nuevas fronteras, ¿no? Y creo, o sea, la carrera de contador público te da un entendimiento peculiar de los negocios, y eso es lo que hace, entonces, que nos quiten la parte que más tiempo nos lleva para abrir espacios en donde puedas aportar, eso está fantástico. Entonces, sí. no me parece. Sí, la tarea rutinaria, el cálculo y todo eso, pues ya lo puede hacer algo, ¿no? Absorbente muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Oye, pues qué padre, ¿no? Está súper interesante, Y el tema de disciplina, de organización, ¿no? De jornadas de más de 48 horas. Eso sí, definitivamente. Me queda claro que tú eres un buen expositor del tema. Es lo que te decía, o sea, justamente en aquel despacho era complejo por eso, ¿no? Además, nuestra profesión, y creo que lo decía antes de entrar al aire, en algunos casos nuestra profesión se parece más, y particularmente cuando estás en la parte de consultoría, nuestra profesión se parece más a una sala de urgencias que a cualquier otro tema, ¿no? En realidad, en la consultoría, pues al igual que en una sala de urgencias, estás esperando que a un cliente tenga un tema complejo para resolverlo, ¿no? Claro. Entonces, sujetar esas soluciones a tiempos específicos es muy complejo. Sí, hacemos lo posible, pero es muy complejo tener, ¿no? Después como de llegar a urgencias y te digan, perdónanos, justo ¿no? salí. O sea, ya no nos podemos quedar. Sí, yo recuerdo, y ya entrando un poquito de lleno al tema de la jornada laboral, cuando se dio la discusión en Chile, me tocó estar ahí en ese tiempo, y había memes, ¿no? Del piloto, no, pues ya terminó mi jornada, y ya me bajo a pleno vuelo, ¿no? Entonces, porque claro, pues están los dos extremos siempre del análisis de un cambio así, ¿no? Pero, sí. ¿Cómo lo ves tú? La presidenta Sheinbaum dijo que la jornada laboral pues iba a ser un tema de este año. Uh-huh. Ella prometió pues que iba a haber un análisis con los empresarios, con los trabajadores de la mejor forma de implementarla, que creo que fue un gran error que tuvo el dictamen inicial, uh-huh. ¿no? No tenía ni régimen de transición, nada, uh-huh. ¿no? Solamente era... Ahí les va. Como ahí va y en ese sentido a veces los políticos en su ego les cuesta como admitirlo, ¿no? Pero uh-huh. pues fue un gran fracaso del primer intento de esa reforma, ¿no? Que no contemplaba ningún esquema, pero se ha ofrecido un mayor diálogo en esta ocasión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es una oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿Cómo ves el tema?
Primero es una necesidad, ¿no? Es una factura pendiente que traemos justo arrastrando desde hace 100 años, si es que quisiera. Al menos desde que tú empezaste a trabajar. Desde que empecé a trabajar, correcto. Sí, al menos hace, o sea, sí, claro. tenemos recomendaciones de la OIT que tienen muchísimos muchos más años que totalmente. yo. Entonces, Sí, creo que es una factura pendiente. La gran mayoría de los países en el mundo adoptaron la jornada de 40 horas hace más de 40 años. Creo que en Latinoamérica ya se están haciendo esfuerzos importantes, sin embargo, pues la brecha existe, es urgente, evidentemente, y más que un tema laboral, me parece que es un tema social, ¿no? O sea, al final del día, la reducción de la jornada nos podría generar, pues, beneficios, no solamente en temas laborales, sino en temas sociales, por decir, la salud, educación, claro. Familia, desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre hago la misma petición o hago el mismo ejercicio siempre que estoy en un foro, pero pues imagínense, cierren ustedes los ojos, o sea, así rápidamente, y imagínense lo que pueden hacer con 400 horas adicionales al año. Wow. Y en automático, cuando libres, ¿no? Evidentemente. Sí, claro. O sea, cuando lo cierran y piensan, estoy seguro que las cosas que les vienen a la mente tienen que ver con cosas padres. Yo lo traduje en dormir, incluso descanso, o sea, descanso, pero seguro, o sea, lo que le hayan pensado, tienen que ser cosas padres, como descansar, a lo mejor, en la parte física, deporte, entretenimiento, la familia, la novia, el esposo. Ese tipo de cosas son los beneficios que vamos a tener. O sea, al final del día, cuando multiplicas eso por, no sé si lo podemos multiplicar por 60 millones, que son el tamaño de la PEA, pero sí, seguramente a lo mejor por 22, que es al menos los formales en el Seguro Social, ¿no? O sea, si pudiéramos multiplicarlo, pues eso es el efecto que obtendríamos a nivel social, ¿no? Claro. Evidentemente, y lo hemos discutido varias veces, o sea, no se va a lograr con un decreto, ¿no? Sí. Aún, digo, hoy tenemos iniciativas que nos dan esta entrada paulatina, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que ni los impactos organizacionales, que seguramente los vamos a discutir más adelante, que tienen que ver con la productividad, ni los impactos sociales se van a dar por decreto. Sí, o sea, totalmente. El día que entre en vigor, ¿no? Sí, claro. Sí, no es como que los beneficios y, por ejemplo, este tema de que vamos a ser más productivos al día siguiente, ¿no? De que ya se redujo la jornada. Ahora, me quedo pensando en algo que tú a lo largo del año pasado lo expusiste mucho en la agenda. Cuando hablamos de reducir jornada laboral y qué hay que hacer, en automático se nos vienen solo dos cosas a la mente, ¿no? Que es o pagamos más horas extras o contratamos más personal. Pero tú has insistido mucho, hay muchas más alternativas, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso. Sí, y les voy a pedir que hagamos un siguiente ejercicio y voy a tratar de aventármelo sin calculadora, pero así rápido. Venga, buenísimo. Pero es que imagínense, o sea, por un lado, recuerden, el año pasado justo tuvimos esta sorpresa de la ley que busca justo erradicar la trata de personas, ¿no? Y digo sorpresa porque la verdad es que no esperábamos que a través de una ley como esta viniera a comenzar la presión respecto a la extensión de las jornadas, ¿no? Entonces, quiero que lo tengamos ahí en mente. Entonces, por un lado tenemos la ley que busca erradicar la trata de personas, en donde se cataloga la extensión de la jornada como de manera... sí, más el tiempo extraordinario, ¿no? Exacto. Indiscriminada como explotación laboral. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que tener en mente es que ya de por sí en México tenemos una de las... somos uno de los países que más horas trabajan a lo largo del año, ¿no? En comparación al menos con los países de la OCDE, somos el país que más horas trabaja en el año. Eso, si lo llevamos hacia los centros de trabajo, el promedio supera ya de entrada las 48 horas, ¿no? Sí. Podríamos tener centros de trabajo que podrían estar hoy laborando en promedio 50, 52, 56 horas laboradas a la semana. Entonces, si
si llevamos esta línea hacia las 40 horas, pues vamos a tener una brecha muy grande en cuanto a cantidad de personas que necesitamos. Pero para que tengamos ahí más o menos números, imagínense que por cada 5 personas hoy vamos a necesitar una persona adicional, ¿no? O sea, es más o menos y asumiendo que los 20 millones de personas, bueno, en este caso sí voy a hablar de la PEA, el total de las 60 millones de personas que hoy están ocupadas en el mercado laboral de México, estuvieran trabajando 48 horas solamente, si quitáramos 8 horas necesitamos cerca de, pues yo pienso que como 6 millones, ¿no? O sea, es decir, por cada 5 millones vamos a necesitar como 6 millones de personas. La tasa de desempleo, que afortunadamente este año alcanzó una de los niveles más bajos de que se tiene registro, 2.7, nos habla que hay cerca de no tenemos ni siquiera 4 millones de personas desempleadas. ¿No? Sí, claro. Entonces, si quisiéramos cubrirlo con personas, esa brecha no la alcanzamos a cubrir. No hay personas suficientes para ponerlas a cubrir los puestos que podrían generar el tema de la reducción de jornada, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en mente que dependiendo de la industria o de la empresa o específica de la organización, pensar que podemos extender la jornada de los colaboradores para cubrir la brecha, tenemos un alto grande que se llama ley en materia esta ley que busca eliminar la trata de personas. Y si quisiéramos buscar personas para cubrir la brecha, no tendríamos suficientes en el mercado. Claro. Y si además eso se da en ciertos sectores en donde la mano de obra es calificada, pues tendríamos menos probabilidades, ¿no? Entonces, yo no trato de hacer un ejercicio de números específico, lo que trato de mostrar es que no es por ahí. Sí, o sea, es decir, cuando las empresas piensan, ok, en cuanto entre en vigor, tengo que salir corriendo a buscar más personas, o en el Inter tengo que extenderle ¿no? No es por ahí. O sea, yo estoy convencido que hoy, no en el momento en el que entra en vigor, sino desde ya, y lo vengo repitiendo además desde hace mucho tiempo, es que las empresas tienen que revisar procesos, tecnología, evidentemente, no solamente la tecnología como el brazo robótico que te ayuda a ejecutar algún procedimiento, ¿no? Sino más bien la tecnología que usas propiamente para programar y gestionar la fuerza de trabajo, ¿no? Al revisar los procesos y clasificar entre las cosas que puedes dejar de hacer, las cosas que puedes hacer de manera más eficiente y tener este apoyo por parte de la tecnología, sí, de brazos robóticos que puedan ayudarte a gestionar algunos procesos, pero también de tecnología que te ayuda a poner a las personas específicamente en el momento en el que se necesiten, es como las empresas van a poder dar el siguiente paso, ¿no? Porque México está súper orientado a gestionar la asistencia. Somos muy buenos para gestionar asistencia, ¿no? ¿A qué hora entras? ¿A qué hora sales? Sí, claro, ¿cuánto tiempo extra? Lo premiamos aparte. Además, exacto. Bonos de asistencia. Exacto, tenemos bonos de asistencia. Pero no somos tan buenos gestionando la productividad. Entonces, y eso está súper medido, la OCDE, o sea, estamos bueno, a veces nos gana Colombia, ¿no? Y vamos, nos damos un entre. Nos vamos tornando con Colombia con las horas más trabajadas, pero estamos en el otro extremo de la productividad. De la productividad, es paradójico, sí. Entonces, lo que tendremos que buscar es que con menos recursos, y lo platicamos también además lo repito prácticamente en todos los foros, pero lo que es una realidad es que en los últimos 30 años lo que hemos visto que sucede en las cadenas de suministro, particularmente en supply chain, es algo impresionante. O sea, hemos avanzado de forma cuántica en la parte de supply chain. Sí, claro. Es decir, el objetivo es que las materias primas pasen el menor tiempo almacenadas en los centros de manufactura, y que las mercancías terminadas pasen el menor tiempo también almacenadas. Eso es
padrísimo. Bueno, pues imagínense, eso sucedió en los últimos 30 años. Lo que estamos viendo es el nacimiento justo de lo mismo, pero en temas del recurso humano. Claro. Entonces vamos a tener especialistas en Workforce Management que estén orientados a tener específicamente los recursos en el momento en el que hace sentido tenerlos. ¿Por cuánto tiempo? Por el menor tiempo posible que se requiera. Claro. Entonces nos vamos a olvidar de la típica bueno, espero espero que así es tu suceda. deseo de año nuevo. Es parte de mis objetivos de este año, ¿no? Que más empresas estén convencidas de que se necesita cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y que justo empecemos a olvidarnos de las tripulaciones clásicas, que es tener todas las personas 8 horas, todas las personas 7.5, todas las personas 7 horas, ¿no? O sea, es ese a tipo la misma hora de entrada, a la misma hora de la salida. Sí, porque si ya trabajas con objetivos, pues... ¿Cómo ensamblan? O sea, ¿cómo vas a ensamblar así los roles, no? O sea, oye, hace sentido... El otro día estaba en una empresa en donde decían, oye, entramos la cuadrilla completa de mantenimiento, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacen? Bueno, lo primero que hacemos es que el supervisor tiene que ir a revisar las órdenes, de que tenemos hoy de mantenimiento preventivo, luego tiene que ir al almacén de herramientas y al almacén de partes para, ¿no? En ese inter, ¿qué hace el resto del equipo? Pues esperar al supervisor. Oye, ¿y cuánto tiempo se tarda el supervisor en regresar? Pues 40, 45 minutos. O sea, tienes 45 minutos que la gente está esperando a que llegue el supervisor. Ahora, el supervisor está esperando a que el del almacén, o sea, las piezas se pueden ir ensamblando de una manera diferente, ¿no? O sea, y decir, oye, ¿cómo puedo tener cursos, entradas escalonadas? ¿Cómo puedo hacer que hay ciertas posiciones que no necesito de lunes a viernes, sino nada más necesito lunes y martes? ¿Por qué no puedo explorar justamente ese tipo de combinaciones que hoy son hasta para muchas empresas como tabú, ¿no? Wow. Sí, y aparte me hacías pensar mucho porque finalmente, para empezar, no tenemos una cultura de trabajo por objetivos, ¿no? Trabajamos por horario y no importa lo que yo haga en ese horario. Si hice mientras algo o no hice nada, sí, como dice Gerardo siempre, yo hago que trabajo y ellos hacen que me pagan, ¿no? Es la filosofía de cumplir el horario, ¿no? Pero también, o sea, no tenemos pero también tenemos esas ineficiencias, por decirlo así, en los procesos, donde las empresas más, en vez de estar preocupadas por tener que contratar a más gente por el hecho de que se reduzca la jornada, pues lo ideal es verse hacia adentro y ver cómo pueden hacer más eficientes sus procesos. Ahora, no quisiera que se malinterprete porque seguramente me van a estar escuchando ciertas empresas o ciertos ejecutivos o personal de algunas industrias en donde, pues sí, hay personas que están ligadas a una máquina, ¿no? Y entonces, no puedes hacer nada. Realmente, en esos casos, es muy difícil. O sea, si tengo una persona que está operando una máquina y ahora voy a tenerla operando en lugar de 8 horas, una jornada más reducida, o en lugar de 6 días lo voy a tener solamente 5, naturalmente en esos casos evidentemente es probable que necesites una persona, ¿no? Adicional para cubrir esos descansos. Sin embargo, bueno, habrá que analizar incluso en esos casos cómo podemos ser mucho más eficientes. Y hay un caso muy interesante que estuvimos discutiendo muy recientemente que tiene que ver con los repartidores, ¿no? Entonces tú piensas, a ver, pues es una persona, es un operario de un camión, evidentemente, pues si está ligado al camión y ahora trabaja en lugar, y yo necesito estar 24/7, bueno, no 24/7, sino los 7 días de la semana tengo que llevar mi producto, y ahora nada más voy a tener 5 días, pues voy a necesitar personas que cubran los tiempos adicionales, ¿no? Eso es lógico. Ahora, está bien, pero ¿cuántas horas, no? Entonces decíamos, oye, vamos a hacer el análisis de cuánto tiempo típicamente se lleva un repartidor, y nos dimos cuenta que en realidad los repartidores en algunas, específicamente estos casos que analizamos, podrían llevarse jornadas de 9, 10, 11 horas en hacer la repartición, dependiendo de los centros urbanos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué influye mucho? El tráfico. El tráfico. Hay muchos repartidores que tienen que hacer una ruta dada durante el día, y entonces si les toca como el tráfico de diciembre, pues es horrible, y lo que hacen típicamente en 7 horas lo van a hacer en 9 o en 11 horas. Sí. O en 11 horas, ¿no? Entonces,
¿qué otros ejemplos tenemos en el mundo? Pues empezar a cambiar esos paradigmas de que se tiene que entregar durante el día, empezar a explorar cómo podemos utilizar las horas de menos tráfico. Hay que hablar acerca del tipo de camiones que se pueden usar dentro de los centros urbanos para no provocar mayor tráfico. O sea, muchas conversaciones que van a girar en torno a este tema, ¿no? Sí. Es que Sí, yo estoy todavía imaginándome. Con tus 400 horas. Sí, exactamente. Se quedó pensando que iba a qué voy a hacer con las 400 horas. Oye, Luis, pero en ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, han alertado un poco sobre cómo la sobrecarga laboral se ha convertido en uno de los principales riesgos para la salud de las personas, ¿no? No por trabajar per se, sino pues por el sedentarismo y todo lo que puede traer de enfermedades asociadas, ¿no? De hecho, a mí siempre me impresionó mucho el anterior director general de la OIT, Guy Ryder, estuvo aquí en México hace unos años y él decía, el trabajo mata más que la guerra, ¿no? Y entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, tú dices, pues es que sí, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que tú, ya nos decías algunas cosas, ¿no? Pero, ¿qué elementos inciden hoy en esa sobrecarga laboral o por qué tenemos jornadas tan extensas y se ha normalizado tanto? Es una muy buena pregunta. No tendrás una pregunta para mi respuesta porque yo tenía una respuesta, pero no era para esa pregunta. No. A ver, es multicausal, o sea, tiene múltiples causas. Primero tiene que ver con, o sea, si hoy, gracias a Dios, tenemos mucha información acerca de el bienestar de las organizaciones, justo que antes no había. Que antes no teníamos. Entonces, a partir de hace ¿cuándo entraba en vigor la NOM 035? 2019. Pero en 2019 ya tenemos 5 años. Sí. Con esta regulación nos permitió sacar a flote algunos temas de los que nadie hablaba, ¿no? Sí. Y entonces nos dimos cuenta que uno de los principales problemas o uno de los principales factores que generaban más inestabilidad en los colaboradores desde el punto de vista emocional justo era la sobrecarga de trabajo y la forma en la que se diseñaban las jornadas, ¿no? Y la carga de trabajo puede venir auténticamente porque tengo mucho trabajo o porque no tengo certidumbre del trabajo que voy a estar ejecutando. Sí. Entonces, es parte del diseño. O sea, otra vez, o sea, en estos análisis que hemos hecho, tenemos gente que dice, oye, es que tengo que tener aquí a las personas por si llega el cargamento. ¿Y cómo le explicas eso a cualquier persona de cualquier otra parte del mundo? Dices, oye, tengo una cuadrilla completa esperando a que llegue. Oye, no llega a las 8, no llega a las 9, llega a las 12, llega a la 1. Pero ahí están. Es muy complejo, ¿me explico? O sea, pareciera ser que en muchos de los casos es tema de planeación. O sea, de ser mucho más estrictos. Sí, no quiero hablar a veces de lo flexible que somos los mexicanos, pero a veces esos conceptos es lo que nos hace tener muchísima incertidumbre en la planeación del trabajo. Sí. O sea, ya es igual que te lo entregue una 30 que 2, pues sí, técnicamente es igual, pero podrías, o sea, ese alateo de mariposa que tiene efecto en todo, ¿no? O sea, entonces es igual, es eso, o sea, un poco no solamente la cantidad de trabajo, la planeación, sino la planeación. Y hay un aspecto que ya también habíamos platicado en algún otro espacio que tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? A mí me encanta porque cuando yo me entrevisto con los líderes, los corporativos, lo que me describen suena bien padre, está muy bonito, me muestran documentos, mira, nosotros, no, aquí no existe la jornada, está alineada, tenemos sanciones, tenemos protocolos, está muy padre. En papel está bonito, ¿no? Está muy padre. Cuando hacemos la primera visita a planta, porque pues la verdad es que la única forma en la que puedas trabajar con este tema es yendo a la planta,
Cuando hacemos la primera visita a la planta, pues te das cuenta que sucede algo totalmente diferente, ¿no? Y que la persona, o sea, el supervisor de una línea no necesariamente conoce todas las políticas y reglas que se establecieron a nivel corporativo, y entonces él tiene que lidiar con el día a día, con las horas de capacitación, las vacaciones, las incapacidades, las faltas, y con 3 turnos de trabajo 24/7, entonces 365 días del año, y pues entonces empieza a ser creativo en la forma en la que empieza a gestionar y diseñar los turnos y a extender las jornadas, y no, entonces ahí es donde se dan cosas. Entonces, regresando a la pregunta, uno de los factores que creo que ha incidido muchísimo en este tema tiene que ver con que no necesariamente las personas que están a cargo de la gestión de la jornada y de los turnos y del diseño de las cargas han tenido ese espacio de preparación que debían de haberle dado las organizaciones para ser un profesional de la distribución de trabajo, ¿no? Sí. No, y es que en gran medida, y lo platicamos en algún momento durante el año pasado, Luis, el tema de podemos tener todo muy bien en papel, que se diga que la gente no va a trabajar más horas y todo, pero pues el día a día lo marca muchas veces el jefe, ¿no? El líder. Entonces tú tienes tu horario de entrada, ya tu horario de salida, pero muchas veces es el líder el que determina si sales a tiempo, si no sales a tiempo. Oye, pero también algo que a mí me llama mucho la atención en torno al tema de la jornada o de trabajar menos horas es, pues, ¿qué implica también como trabajador? O sea, para mí como trabajador, ¿qué implica? Porque pues también me parece que hay que estar conscientes que trabajar menos horas y ser más eficientes pues conlleva un compromiso. Sí, fíjate que ya lo habías comentado hace un ratito, pero hay una frase muy buena porque que hace justo embona perfecto con esto que acabas de comentar. En nuestras culturas estamos muy acostumbrados a recompensar el sacrificio por encima de la productividad. Y eso se explica con lo que acabas de decir. Es decir, lo que en muchas organizaciones, no todas, afortunadamente, pero en muchas organizaciones, los criterios de desempeño tienen que ver más con temas de asistencia, etcétera, ¿no? Y particularmente en algunos niveles operativos. Y realmente la cantidad de compensación que otorgamos a los trabajadores ligados al desempeño real, a la productividad, es muy baja, ¿no? En términos generales, para que tengamos una idea, la media nacional de la cantidad de percepción variable que reciben los colaboradores en México podría ser de hasta un 5%, no más. O sea, un 5% del salario, del total de la compensación, está ligada a un acontecimiento variable, ¿no? Wow. Eso es muy bajo, ¿no? Sí, eso es realmente bajo. Entonces, claro, regresamos al tema del cambio de cultura, ¿no? Naturalmente un colaborador va a querer más tener un salario fijo que algo que esté ligado a cierto comportamiento variable, ¿no? Entonces, creo que falta un poco de poner nuevas reglas sobre la mesa, decir, oye, vamos a trabajar menos tiempo, pero vamos a trabajar de una manera más efectiva. Claro. Y cuando trabajemos de una manera más efectiva, pues vas a tener pues una participación variable en esos resultados, ¿me explico? Claro. Y cuando logremos hablar de ese, o sea, cuando articulemos ese discurso, creo que se puede dar un nuevo pacto social, ¿no? Interesante, entre los sindicatos, las personas trabajadoras y por supuesto las organizaciones, ¿no? Entonces, concretamente, creo que no vamos a poder dar el siguiente salto o el siguiente paso si no ponemos sobre la mesa el concepto de la compensación variable. Sí, porque incluso creo que fue un tema cuando dentro de la reforma de outsourcing, ¿no?, se hizo la de PTU. Salieron varios a decir, bueno, ¿por qué eso no lo ligamos a la productividad de las personas, no? Más de que sea algo por decreto, que sea algo ligado a la productividad, y bueno, no. Eso nos va a dar para otro episodio. Sí, no, sí. No, pero sí. en ese sentido, pensaba un poco lo que decías en la pregunta que te hice anteriormente sobre incluso el diseño del trabajo, que está tan, o sea,
en el extremo de la gente que trabaja mucho, pero también en el extremo de la gente que pues sus objetivos se alcanzan en medio turno, ¿no? Sí, también. Y entonces el resto del tiempo pues está calentando Pues, una silla. Entonces pues voy a hacer se como que vería tengo mal algo, ¿no? si una persona entra a las 8 y a la 1 ya terminó sus objetivos del día y se va. Claro. ¿No? Porque se compensa el esfuerzo extremo, ¿no? Claro. Entonces, no importa si la gente terminó su trabajo en menos tiempo. Tenemos que hacer que parezca que es mucho O si más. ¿no? llegó Entonces, más padrísimo, están eso los dos que acabas de decir. extremos. Estaría muy padre, ¿no? Que, o sea, auténticamente esos son o sea, de acuerdo al diseño, estos son tus objetivos del día de hoy y pues tienes hasta 8 horas para alcanzarlos y si los terminas antes, pues Adelante, puedes, ¿no? Sí. no pasa nada, ¿no? Claro, pero hoy no está bien visto. No. Sí, No está bien visto porque tienes que cumplir el horario. Entonces tú sabes, ya uno hasta como trabajador uno sabe cuánto tiempo le toma. Entonces tú dices, no, después de la comida lo hago porque antes de las 6 sí ya lo terminé. Entonces ya en la mañana más o menos, ¿no? Te haces el que no y en la tarde Cayendo lo sacas. memes en la ¿no? computadora un rato. Y en la tarde lo sacas. Pero fíjate que eso que estás describiendo de una manera chusca, existe un principio que habla acerca de la forma en la que se expande el trabajo. Los colaboradores, las personas trabajadoras tienden a ejecutar el trabajo en la mayor cantidad de tiempo que se les sea otorgado para ejercerlo. O sea, entre más tiempo te dan, más tiempo Te puede tomas llevar. para... Bueno, es como cuando estabas en la escuela. Sí, por te pueden supuesto. dar, desde el principio del semestre te pueden decir cuándo tienes que entregar la tarea, pero lo más seguro es que la hagas la noche Un día, anterior, ¿no? la noche, O sea, pues es como casi que nos predisponemos para eso, ¿no? Sí, y digo, y esa es la parte en la que, o sea, platicamos mucho de la plática del día de hoy, ha girado en torno a lo que tiene que hacer las instituciones públicas, el gobierno para establecer las reglas, las organizaciones para acatarlas, pero evidentemente también los colaboradores sí, tenemos por que supuesto. dar Es la tercera parte. un cambio en cuanto a la manera en la que gestionamos equipos y por supuesto ejecutamos trabajo, ¿no? Pero coincido que ahí el tema de si se cambia esa compensación por la productividad, Sí, sí la cambiaría. zanahoria, ¿no? Sí, Claro, sí, que existe cambiaría la zanahoria. totalmente. Sí, porque ahorita no hay, o sea, si es 5%, ¿no? De compensación variable en promedio. O sea, estamos hablando que es, o sea, pues es un porcentaje muy bajo el que te llevas si es que Pues excedes las Claro. metas, por ejemplo, ¿no? Ahora, Algo así. este 5% considera ya o sea, es un promedio nacional, ¿no? Pero Sí, sí, sí. en realidad hay una cantidad inmensa que no tiene una compensación Claro, variable. sí, o sea, sí, tiene, yo creo que la hay- mayoría. La gran mayoría de las personas no tienen muchas van a decir, oye, sí, el tiempo extra. No, bueno, primero no. Sí, pero en muchos lados no se paga. No, bueno, además que no se paga, no debería de ser visto como, Sí, como, sí, no, como algo una variable, compensación sí, variable, ¿no? O sea, compensación variable ligada al desempeño, Claro, algo que sí, sí, esté ligado a lo que yo, a los resultados que doy. Entonces, cuando lo ponemos así, nos damos cuenta que en México hay un porcentaje muy grande de colaboradores que no tienen una compensación Sí. variable, ¿no? Y creo que aquí, digo, también nos va a dar para otro episodio, pero aquí el tema es justo eso, que a lo mejor como organizaciones hemos sido un poco... nos ha faltado disciplina para diseñar cada uno de los roles y entonces cuando Claro. diseñas los roles y la manera en que embonan en tu modelo de operación, es muy sencillo determinar KPIs, ¿no? O sea, Sí, sí, exactamente. indicadores que me digan Sí, cuando sí, están sí. haciendo bien el trabajo. Entonces, pues aquí dice, contratan a una persona para hacer, ¿qué? Bueno, tú contrátale, luego vamos viendo cómo lo ponemos, cómo se van dando las cosas. Ahí le vamos asignando Sí, poco a ¿Cómo poco. le vamos a hacer? Asignando trabajo. Y entonces tenemos roles que no están completamente Claro, definidos, Sí. no sabemos exactamente cuándo lo hacen bien o cuándo lo hacen mal. Sí. Y hasta Y el por lo propio tanto, o sea, trabajador, ¿no? A veces ni el propio trabajador sabe si está cumpliendo con las expectativas, si no está Sí. cumpliendo, ¿no? Tenemos muchos de esos. Oye, Luis, decías, ya has mencionado algunas, pero pues esto parece que es un tren que ya no se va a detener, ¿no? La reforma, la reducción de la jornada laboral va y todavía no sabemos en qué términos, pero va, ¿no? ¿Qué recomendaciones le das a las empresas para que ya se empiecen a preparar para esta nueva realidad? Yo creo que lo primero que me gustaría, a diferencia de otras leyes, o de otras iniciativas de reforma, perdón, a diferencia de otras iniciativas de reforma, creo que estamos frente a una que no deberíamos
de mantenernos expectantes, ¿no? Yo veo a varios de mis clientes que cuando empezamos a tocar este punto, lo primero que me preguntan es, oye, pero ¿cuándo va a pasar? O sea, como platicamos ahorita, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tengo? Entonces, en realidad, las empresas no deberían de tomar la posición expectante, de voy a esperarme a ver qué pasa, ¿no? a cuándo pasa, y porque además algunos piensan que no va a suceder, ¿no? Entonces, lo primero es mandar un mensaje claro, va a suceder. O sea, es una realidad, va a suceder en el corto plazo, es una realidad. Es más, la promesa concreta de la presidenta fue, va a suceder en el sexenio. Entonces, eso ya lo tenemos, ¿no? Lo segundo es, con independencia de las reglas que establezca la entrada, esta iniciativa de reforma o potencial decreto del mismo, es probable que nos dé 365 días, nos den un piloto, no va a haber tiempo suficiente, el que nos muestren no va a ser suficiente para prepararnos. Entonces yo creo que desde el día de hoy tenemos que empezar a ver, al menos primero, dónde estamos, ¿no? O sea, hace rato platicábamos, oye, en mi organización, ¿cuál es el tiempo promedio que trabajamos? Real. Y a partir de ahí, ¿cuál sería mi brecha real contra la reducción a 40 horas semanales, ¿no? Entonces, primero hacer un diagnóstico, entender perfectamente en dónde estamos, incluso la fase 0, y eso creo que es muy importante, y también es importante mencionárselo a las organizaciones. Yo creo que antes de hacer ese diagnóstico, lo primero que es garantizar que estemos en la mesa sentados todos los que tenemos que discutir el tema. Porque hay un gran error que está sucediendo, es que pensamos que es un tema de recursos humanos. O va a ser un tema de los abogados, ¿no? O sea, viene la reducción de la jornada, aquí dice Ley Federal del Trabajo, luego entonces es un tema de abogados, ¿no? O aquí dice Ley Federal del Trabajo, luego entonces es de recursos humanos. Pero la verdad es que este es un asunto que le afecta a toda la organización. Sí. Entonces, debe estar el director de recursos humanos, sí, tiene que estar el director financiero, sí, tiene que estar el director legal, sí, tiene que estar el director de operaciones, por favor. O sea, creo que es el primero que tiene que estar. Y entonces, subir a la mesa a todas las personas que están realmente involucradas y decir, oye, este es el reto y tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. Hagamos un diagnóstico, veamos de qué tamaño es la brecha, diseñemos, generemos iniciativas para tratar de reducirlas, tratemos de evitar y dejar como última alternativa la contratación de personas o la extensión de la jornada en tiempos extras para cubrir las brechas, y pensemos fuera de la caja, ¿qué teníamos que hacer? Y me encanta este símil, porque cuando subimos a la gente de operaciones conoce mucho de eficiencia y de eficacia. Entonces, traigamos a los expertos dentro de la organización que saben de cómo ocupar los recursos de manera eficiente. Y ahí también va a venir un reto muy interesante para los especialistas en recursos humanos, porque hoy vamos a tener que ser justamente ese experto en donde vamos a darle la capacidad a la organización de tener el recurso correcto en el momento correcto, ¿no? Claro. No, y salve decir que hay muchas organizaciones donde la gente ya trabaja las 40 horas. O sea, trabaja, porque digo, esta iniciativa o la reforma primero partió como trabajar 5 días a la semana y descansar 2, ¿no? Ese fue la primera fórmula, y muchas personas ya trabajan en ese formato. Entonces probablemente hay varias empresas que no van a tener complicaciones con una reforma de este tipo, ¿no? Sí. Entonces, pero es muy padre ver al final que es un tema muy transversal, ¿no? Y que sí se puede empezar a hacer algo desde ahorita, ¿no? Porque también si esperamos a que llegue la reforma y a que nos diga que viene, pues como tú dices, ningún tiempo va a ser. No va a ser suficiente. ¿No? Sí, claro. No, a ver, tuvimos la última vez que nos sucedió esto, para que tengamos una dimensión, o sea, fue la reforma de subcontratación. O sea, la reforma de subcontratación, yo como profesional en el tema, me pasé 13 años, creo, advirtiendo que iba a venir un momento en el que iba a venir un alto a la subcontratación. La primera vez fue en el 2009, ¿no? En el 2009 se les anticipó que se iba a terminar en algún punto. Después tuvimos
11, 14, 2012, 17, bueno, 12, 17, ¿no? O sea, tuvimos varias llamadas de atención, alertas. Incluso un año antes de la reforma ya era claro, muy evidente que iba a terminar. Y pues tuvimos una gran cantidad de empresas que se esperaron hasta que fue publicada. Tuvo que haber una bueno, este es un caso similar. Y para que tengamos dimensión, desde mi punto de vista, la reforma de subcontratación es una de las reformas más disruptivas que hemos tenido en los últimos 30 años. No sé, no lo sé a ciencia cierta, pero al menos en más de 20 que yo tengo de experiencia en este tema, me queda claro que la reforma de subcontratación fue altamente disruptiva, ¿no? O sea, movió a prácticamente todas las organizaciones de alguna u otra forma. Sí. Bueno, yo creo que en comparación, la reforma en materia de reducción de la jornada va a ser mucho más disruptiva, Sí, ¿no? Claro. Sí, y como dice el dicho, el diablo va a estar a los detalles y ahí es donde... Pero si se previenen, ¿no? Los detalles no los van a tomar por sorpresa. Pero de que viene, eso sí, es un hecho. Y hay cosas buenas, van a venir cosas, insisto, no serán por decreto, o sea, las empresas tendrán que empezar a orientarse al tema de la productividad, podrán explorar límites que hoy no han explorado, configuraciones que no han explorado, dejar viejos esquemas. Pero también por el otro lado, socialmente, las personas tendrán que empezar al contar con estos espacios de mayor descanso, tendrán que evidentemente orientarlos hacia el desarrollo social, ¿no? Las autoridades la política pública tendrá que también empezar a buscar cómo optimizar esas horas de descanso en ámbitos familiares, sociales, deportivos, culturales. Pues qué interesante. Luis, estamos llegando ya al final del episodio, se nos fue rapidísimo el tiempo. y como aquí trabajamos menos horas. Aquí ya estamos en los españoles de 35 horas. Aquí no vamos a extender la jornada. No, Luis, pues primero agradecerte, nos queda todavía una dinámica más. Se llama Piensa Rápido. Vamos a decir una palabra que se nos viene a la mente y tú nos dices lo primero que se te viene a la mente. No quedó claro en toda la plática que no soy muy bueno con eso. Yo todavía sigo en el trance de lo de las 400 horas, pero voy a intentar pensar rápido. ¿Quieres comenzar tú, Felipe? Sí, nosotros sí tenemos el acordeón. Tiempo de trabajo en México. No sé. Se me vienen varias palabras políticamente incorrectas. Dilos, no te preocupes. No estamos en un espacio seguro. No estamos en horario familiar aparte. Rediseño. Descanso. ¿Necesario? Jornada laboral. Jornada laboral. Otra vez un pensamiento políticamente incorrecto. Mejorable. O sea, Gestión de talento. clave. Productividad. El detonador. Sí, la última, esa está difícil. El coffee break. Con una sola palabra imposible. Muy gran espacio para tener una plática con ustedes. Muchas gracias, Luis. Pues estamos llegando al final. Luis, gracias de verdad por acompañarnos, por ponernos en contexto. Veniste a romper muchos paradigmas y de paso nos dejaste en trance a nosotros. ¿Cómo te encuentran las personas? ¿Cómo te pueden seguir? Me encuentran en LinkedIn. Estoy como Luis M. Peña. Y tenía todas mis otras redes sociales, pero fui hackeado justo a finales del año pasado, entonces pues hoy me quedé sin redes sociales, pero estoy en LinkedIn, en la página también de EY pueden encontrarme dentro del apartado de servicios
de People Advisory Services. Ah, pues perfecto. Pues perfecto, para que sigan a Luis, es muy activo y trae un tema muy interesante en cuanto a la reducción de jornada laboral. Luis, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes Coffee por Break. invitarme. No, gracias Felipe, y muchas los gracias, mejores pero- deseos para Los mejores 2025. deseos para 2025. Sabemos ya de por sí que vas a tener mucho trabajo. Sí, Así de que- entrada sabemos que va a haber chamba. Así que Espero que ese tema de la jornada laboral no te lleve a exceso de No, jornada. no pasa nada. No pasa y si nada. no, en el próximo episodio te invitamos a hablar de burnout. No, ya nos echamos la reforma en materia de subcontratación trabajando 24/7 para No, nuestros hombre, pues clientes. sí, Sí. perfecto. Nada, súper contentos. No, pues muchas gracias, Luis. Y pues gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, a todos nuestros compañeros que están detrás de estas cámaras, que están ahí fielmente apoyándonos. Y pues gracias a ti que haces posible también este espacio al escucharnos. Les recordamos que pueden seguir activar las notificaciones en el canal y que hay una amplia oferta de podcast del Economista de todos los temas para que ustedes los puedan escuchar. Gerardo, nos despedimos. Nos despedimos, Felipe. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Nos vemos la próxima. El Economista Podcast.